corazón andino de Colombia, donde selva, niebla y las aguas del Chocó se funden en un prodigio natural, nace la expedición Bío Risaralda, el futuro de nuestra herencia viva. El Chocó biogeográfico es un territorio vivo que se extiende entre Panamá, Colombia y Ecuador, delimitado por la imponente cordillera occidental y bañado por el inmenso océano Pacífico. Comprende una extensión de más de 78.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale aproximadamente al 7% del territorio nacional de Colombia. Este ecosistema actúa como un santuario que protege entre 7.000 y 8.000 especies de flora y fauna, de las cuales una proporción significativa corresponde a especies endémicas. La lluvia, característica fundamental del clima, entrega una humedad excesiva y sostiene una densa red de ecosistemas, bosques, humedales, manglares y a grandes ríos, como el caudaloso río Atrato y el río San Juan, que son vitales para la dinámica y la comunicación de la región. Ese proyecto nació por una acusación de integración de las tres instituciones, la Universidad Santa Rosa de Cabal, la Universidad de Caldas y la Universidad Tecnológica de Pereira, para hacer un trabajo en la zona de Santa Cecilia, corregimiento del municipio de Pueblo Rico, Risaralda, en conocer la diversidad de fauna, de flora de esta región con unos objetivos específicos: hacer restauración ecológica y conocer esa biodiversidad que está asociada al mono araña y también a los árboles que en esta zona se han usado para la parte maderable, cómo están estos materiales, y para que la comunidad nos diera ese conocimiento y darle un mayor valor agregado desde el punto de vista científico para el manejo de esa biodiversidad con los actores regionales de la zona. Desde UNISAR tuvimos el objetivo de estudiar la ecología básica del mono araña negro y cuáles son sus oportunidades y amenazas para la conservación de sus poblaciones. Entonces es importante mencionar que el mono araña negro es una de las 25 especies de primates más amenazadas del mundo. Es una especie casi endémica, habita solamente en la región del Chocó biogeográfico, la cuenca del Pacífico entre Panamá y Colombia. Todavía no se sabe bien si llega hasta Ecuador, pero habita esa zona. Es un mono que depende mucho de selvas bien conservadas, es un mono que se alimenta principalmente de frutas y requiere selva continua. Y desaparece muy fácilmente donde hay perturbaciones como talas o cacería. De los hallazgos más importantes que hicimos a través del proyecto fue caracterizar la dieta de este mono. ¿Por qué es importante estudiar la dieta del mono? Porque así sabemos qué requiere esta especie para poder sobrevivir. Entonces lo que vimos es que más del 80% de su dieta son los frutos, y esas frutas son principalmente de árboles grandes, de los árboles que se encuentran en el monte profundo. Es un mono que no baja al suelo, casi no baja al suelo, y depende de selvas bien conservadas para sobrevivir, y depende principalmente de unas 4 o 5 especies de plantas importantes como los yarumos, los higuerones o lecheros, como los aguacatillos y otras plantas del bosque maduro. Eso también es importante para las poblaciones humanas, porque cuando el mono se alimenta de las frutas, ese es un mono grande,
Dentro de las especies de monos es una de las más grandes. Cuando él se alimenta, él traga las semillas completas y luego las va defecando en su recorrido. Ellos se mueven mucho. Al irlas defecando en su recorrido, pues hacen que se regeneren árboles que de otra manera sería muy difícil para ellos regenerarse. Entonces son los sembradores de los bosques. Y buena parte de esas plantas son muy importantes para las comunidades humanas que viven aquí en la zona. Por ejemplo, muchas palmas, incluso palmas que son endémicas o que están en peligro de extinción, árboles importantes para las comunidades porque sirven de madera o de alimento o incluso de medicina. Son monos que al hacer su función, pues al estar en el ecosistema, también permiten la regeneración del bosque. Dentro del proyecto, nuestro grupo de investigación participó en la etapa de bioprospección. Trabajamos con la parte de plantas, especialmente plantas medicinales importantes para la región. En nuestro proceso iniciamos haciendo diferentes reuniones con los consejos comunitarios, tanto de Azocazán como de Santa Cecilia, buscando realizar diferentes talleres con la finalidad de conocer su entorno, conocer las plantas que más les interesan. En ese proceso conseguimos realizar algunos convenios verbales con los cuales iniciamos diferentes tipos de talleres. Nuestro primer taller fue un taller de selección participativa, donde la comunidad en conjunto, miembros del consejo, habitantes de Santa Cecilia, profesoras de los colegios, estudiantes de semilleros y sabedores del pueblo, nos dieron su información, su conocimiento ancestral y nos comentaron que tenían muchas plantas medicinales de gran interés. Sin embargo, dentro de esas plantas hicimos una votación en las cuales las plantas conocidas como cilantrón, anamú, sauco amargo, pronto alivio, mata ratón y pipilongo fueron seleccionadas como plantas prioritarias. Inicialmente queríamos trabajar con 2 de estas plantas, pero pues nos motivaron en el taller de selección participativa a realizar el proceso con las 6 plantas. En ese aspecto realizamos la colecta de las plantas, las llevamos al laboratorio y comenzamos los análisis fitoquímicos. Posteriormente hemos realizado otros talleres en los cuales hemos conocido un poco de los emprendimientos que realizan aquí en el municipio, principalmente los semilleros de los colegios Docabú y Pío XII. Ellos nos informaron un poco de cómo trabajan estas plantas medicinales en los aspectos de algunos cosméticos artesanales, también trabajan la parte de alimentos, ¿cierto? Principalmente panadería y chocolatería. En ese aspecto decidimos hacer un pequeño taller de cosmético, enseñamos cómo hacer jabones artesanales, implementamos el uso de plantas medicinales con el motivo de que ellos pudieran realizar sus propias extracciones y evaluar todas las propiedades que estas tienen. Enseguida en el laboratorio realizamos diferentes tipos de procedimientos. Dentro de estos analizamos 2 fracciones importantes que fueron las fracciones volátiles, también conocidas como compuestos de aceites esenciales. También evaluamos lo que se conoce como el hidrolato, que es esa fase acuosa que queda después de hacer la extracción de los volátiles. Y finalmente extractos etanólicos, los cuales se basan mucho en el procedimiento que utilizan en el pueblo para extraer esencias o diferentes tipos de componentes a base de etanol, ¿cierto? Del mismo alcohol. Satisfactoriamente hemos terminado la bioprospección de estas especies, hemos logrado identificar las necesidades de la comunidad sobre el conocimiento científico de estas, a pesar de que el conocimiento ancestral fue suficiente para que ellos pudieran adaptar estas plantas a su quehacer tradicional, en alimentación, en construcción, como plantas medicinales y a su vez como la producción de diferentes productos artesanales. En ese aspecto, científicamente hablando, obtuvimos diferentes extractos. Estos extractos tienen compuestos bioactivos, estos compuestos tienen principalmente actividad antioxidante. Esos compuestos fueron analizados por diferentes técnicas, sin entrar en muchos detalles, logramos analizar diferentes estructuras. Dentro de estas fueron principalmente compuestos volátiles de tipo terpeno, también diferentes tipos de polifenoles, los cuales están relacionados directamente con esta actividad antioxidante. Todas las plantas presentan una gran actividad, especialmente el pronto alivio. El aceite esencial de pronto alivio presenta una excelente actividad antifúngica y antibiótica, lo cual puede ser prometedor para producir diferentes tipos de antibióticos. Las otras plantas sí no presentaron tanta actividad antibiótica y en general los compuestos que hemos explorado en las plantas son reconocidos por tener muchas propiedades biológicas. Podemos ver que esto no pesa, es una espuma y
y ya el árbol está. La vinculación del grupo de trabajo del Jardín Botánico de la Universidad de Caldas a este proyecto busca generar el complemento de la caracterización biológica, sobre todo con las especies forestales de importancia para la región, para la recuperación de la conservación de este territorio del Alto San Juan. Para tal efecto, entonces, el ejercicio involucró la realización de talleres con las comunidades en términos de apropiación social del conocimiento de esa riqueza forestal que tienen y recuperar especies valiosas por su uso maderero, pero también su uso etnobotánico, precisamente para el restablecimiento, la restauración de este tipo de espacios, escenarios o ecosistemas. Para tal efecto también entonces se hizo un vivero o dos viveros en dos de los consejos comunitarios de aquí del Alto San Juan, donde se planteaba precisamente la recuperación de especies valiosas, de las cuales se seleccionaron 44 especies, y de ellas se sembraron en vivero con el fin de hacer un monitoreo o por lo menos hacer una práctica de investigación, acción participativa con las comunidades para que se generara una apropiación del conocimiento precisamente con la investigación del material forestal rescatado. Además de eso, pues se propició un reconocimiento del material ya aprovechado en madera y para ello pues se pudo lograr hacer unas silotecas que involucran precisamente ese reconocimiento físico de la madera que en la región se utiliza con fines comerciales o productivos o de sobrevivencia. Y el otro elemento importante es que se vinculó la comunidad a la apropiación social del conocimiento también con una serie de elementos como la cartilla o elementos que propenden básicamente para incentivar en las comunidades, sobre todo juveniles, la posibilidad de que se involucren un poquito más con esa riqueza biótica que tienen en el sector. Inicialmente tuvimos varias reuniones con las dos asociaciones, principalmente para llegar a acuerdos de cómo se iba a lograr y cómo se iba a realizar el proyecto. Hicimos varias reuniones y talleres, donde lo primero que iniciamos fue qué especies íbamos a trabajar, cuáles eran las especies importantes en la zona, tanto por que se encontraran en el libro rojo de especies que están en peligro o porque son muy importantes como tal en la zona, ya sea porque las utilizan, porque son medicinales, porque son alimenticias. Hay múltiples motivos por las que se escogieron con toda la comunidad y después de varios talleres, tanto con la Asociación de Aso San Juan y de Azucazán, escogimos 44 especies que fueron con las que iniciamos el trabajo. Después de esto hicimos una cartografía social con las dos comunidades para mirar dónde se podían encontrar estas especies para tener acceso al árbol madre y así poder sacar semillas o esquejes o algo para poder, digamos, propagarlo. Después de esto nos dimos cuenta pues dónde se encontraban las especies, algunas más cerca, otras un poco más lejos. Iniciamos salidas de campo. Estas salidas de campo siempre estuvieron acompañados por la comunidad, por las dos asociaciones. Hicimos rodales semilleros donde se encontraban los árboles, se sacaron coordenadas, se marcaron y para tener como un registro de dónde podíamos encontrar estos árboles siempre. Después de eso empezamos a mirar cuáles eran los momentos en que estaban semillando los árboles, porque pues no todos son, digamos, a la misma vez o en la misma temporada. Entonces iniciamos a planear las salidas de campo con estos momentos de fructificación de los árboles y así pudimos empezar a colectar semillas y también plántulas. Algunas fueron trasladadas a la Universidad de Caldas, donde en el vivero del Jardín Botánico iniciamos algunos estudios que nos ayudaron a identificar un poco cuáles eran los procesos y los tratamientos que ayudaban a que germinaran más rápido, a que la propagación no tuviera inconvenientes, todo para que en el momento en el que
iniciáramos con los viveros acá en el territorio, el proceso fuera un poco más fácil. Y de esta manera, con varias salidas de campo y varias recolecciones, se pudo iniciar tratamientos y llevar plántulas y semillas a los viveros. Uno de los elementos importantes que tuvo este proyecto es que se hizo con la participación activa de las comunidades. Para tal efecto, entonces, se contó con el vínculo directo de Azocazán, del Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan Azocazán, y en un principio se tuvo la participación del Consejo Comunitario de la región de Santa Cecilia, pero que luego este último Consejo Comunitario nos migró hacia la Asociación de Madereros, de aquí del corregimiento de Santa Cecilia. Y esa importancia de ese vínculo con ellos hace posible que unos madereros que, pues como su nombre lo indica, han aprovechado la madera para su sobrevivencia, también aprendan a la restauración ecológica mediante el vivero o la recuperación de semillas, y la posibilidad de volverse guardianes de semillas. Y eso es muy interesante porque lo que queremos es que ellos empiezan a valorar esa riqueza biótica que tienen a nivel forestal y por lo tanto aprendan desde cómo hacer los viveros, pero también cómo recuperar las semillas valiosas de la zona que puedan favorecer precisamente una recuperación para que no acabemos con la madera o no acabemos con el recurso forestal por culpa del aprovechamiento de la madera sin tener muy en cuenta que necesitamos volver a sembrar para que evitemos la extinción de las especies. El ejercicio que se hizo en el territorio colectivo Azocazán con la Universidad de Caldas fue hacer un reconocimiento en campo de especies maderables para la producción de semillas. Posterior a eso se hizo una adecuación de un vivero para la producción de material vegetal. Después de eso se hicieron unas parcelas demostrativas para conocer la adaptabilidad de las especies producidas en vivero, a ver cómo se comportaba. Después se buscaron unos recortes de madera para hacer una siloteca. La idea es que la gente que llegue a la sede del Consejo Comunitario pues observe qué maderas tenemos, pues no fueron todas, sino lo que más se pudo conseguir. Aprendizaje. Hubo una forma de pronto de reproducción de material vegetal en el vivero que nosotros no conocíamos, que era como en unas cubetas de espuma, que fue muy diferente porque nosotros siempre lo hacíamos en camas de arena con materia orgánica, pero fue diferente. Pues se vieron unas variantes que de pronto por la experiencia, por la forma, allá pues fue un poco más lento la producción en la espuma que como lo hacemos tradicionalmente. El acompañamiento de la comunidad fue fundamental para todo el proceso, desde la acogida que tuvimos por parte de la comunidad, de los diferentes organismos, de los consejos comunitarios, hasta llevar a cabo los talleres de selección, en el cual escogimos las plantas de uso medicinal ancestral, la colecta de las plantas, el trabajo con las profesoras de los colegios, lograr unir ese conocimiento ancestral con los resultados que estábamos obteniendo y lograr tener ese proceso de retroalimentación con ellos fue fundamental. Tuvimos el honor y la oportunidad de contar con algunos docentes de la Escuela de Química de la UTP, los cuales vinieron a realizar unos talleres con nosotros con el ánimo de fortalecer nuestros proyectos pedagógicos productivos en plantas medicinales. En esa oportunidad elaboramos champú y jabón en barra. Además, se seleccionaron algunas plantas nativas de la región, como el pronto alivio, el matarratón, el anamú, el cilantro cimarrón, entre otras, las cuales los docentes de la UTP las llevaron a la universidad, valga la redundancia, para hacerle análisis. Es importante que la Universidad Tecnológica de Pereira
continúe viniendo aquí al territorio con el ánimo de fortalecer nuestros proyectos pedagógicos productivos y además fortalecer el conocimiento ancestral de las comunidades. Este espacio de co-creación, de compartir saberes, permite que la comunidad, en este caso las profesoras, adquieran otras herramientas para ampliar la gama de productos y los usos que les pueden dar a estas especies vegetales tan importantes y que han sido ancestralmente utilizados por ellos. La comunidad fue clave en este proyecto. Dentro del proyecto, dos de los investigadores eran personas o son personas de la comunidad, Blas y Rubén. Son dos primatólogos, son dos expertos locales que se conocen el bosque como la planta de su mano, se conocen cada camino, cada árbol, son los que trazaron los transectos de seguimiento y los que finalmente desentrañaron dónde podíamos encontrar los monos en estas montañas tan extensas que son las que tiene Santa Cecilia, tanto en el Alto Amurrupá como en su continuidad hacia el Chocó, hacia la región de Tado. Encontrar los monos no fue fácil, requirió al menos 6 meses de búsqueda intensa a través de diferentes caminos y filos en las montañas. Son monos, como les mencioné antes, que se mueven mucho y sin ellos hubiera sido imposible encontrarlos. Y además, después de encontrarlos, seguirlos. Yo llevo desde el 2012 haciendo de seguimiento a los primates porque varias entidades decían que aquí no habían primates, pero yo que viví en esa zona sí sabía que habían primates. Y empezamos a ver lo que ellos comían, porque uno sabía que ellos comían unas especies, pero hay otras especies que nosotros desconocíamos. Sabíamos que ellos comían guamas y un determinado de frutos, pero ya empezamos a ver que en la cadena alimenticia de ellos hay definidades de frutos que ellos se estaban comiendo. No sabíamos que ellos comían la Magnolia chocoensis o el copachí, y ahí nos dimos cuenta que eso está dentro de la dieta que ellos tienen. Entonces, así sucesivamente, empezamos a ver que hay otras especies que no están ahí, lo que era la miel quemada, que es una especie que está amenazada también en el territorio por el tema de las talas, y son bejucos que casi la gente no tiene en cuenta que existen, y entonces ellos les gusta comer mucho ese fruto porque son muy medicinales para el ser humano también. Y entonces ahí nos dimos cuenta de todo lo que ellos van haciendo y que comen a través del tránsito que ellos llevan. Los ficus están dentro del menú de ellos. Una de las maneras que más me causó impacto fue que yo no sabía que ellos el balso tambor se lo comían, y se comen todo lo que es las flores y los capullos más tiernos, se los van comiendo. Eso nos enseña que ellos tienen una especialidad en determinados árboles que frecuentan mucho y que son muy importantes para la dieta de ellos. En este alrededor de Santa Cecilia tenemos prácticamente una zona que es la más apetecida por el mono. Últimamente ya hemos investigado en 2 zonas, que está Alto Amurrupá y Alto Giabra. La frecuencia, pues, digamos, si yo salgo 8 días y estoy de buena, lo veo 3 veces o 4 veces. O sea que la posibilidad de verlos siempre es aceptable. Aunque como hay tiempos, por ejemplo, en invierno sí es más difícil la vista, pero de igual manera hay esperanza. Hemos aprendido a identificar muchas especies de frutos de las que se alimentan el mono, empezando como por ejemplo los ficus, varias especies de plantas, por ejemplo un árbol que yo llamo mantequillo, que en varias ocasiones me tocó verlos alimentándose de esas especies. Nos han ayudado a afianzar más el conocimiento porque hemos compartido el científico con el empírico, que son 2 conceptos muy diferentes, y a la final son 2 conceptos que hay que unirlos porque nosotros necesitamos saber en lo científico unas cosas y también en lo empírico cómo podemos complementar todo ese conocimiento.
Es importante destacar que en la realización del proyecto se colocaron 9 objetivos, los cuales los cumplimos todos 9, y los alcances de esos objetivos fueron más allá de las metas propuestas. En el caso particular de las especies vegetales usadas por la comunidad, en principio valoramos que con 2 era suficiente, pero dada la importancia y el conocimiento dado por la comunidad, los sabedores, se pudieron identificar 6 especies, y esas 6 especies fueron evaluadas, estudiadas con el mismo recurso o con la cantidad presupuestal que tenía el proyecto. Lo observamos y lo consideramos una ganancia importante tanto del proyecto como para la comunidad, el poder soportar ese conocimiento ancestral con el conocimiento científico, académico, local, nacional e internacional como lo llevamos. Entonces eso es un plus que da el proyecto. Lo mismo sucedió con las especies maderables de la región, que se alcanzaron más de las especies consideradas, y la apropiación que tuvo la comunidad y mejora de las condiciones del conocimiento para una mayor conservación, muy importante. Y en el estudio de fauna principalmente estábamos con el mono, pero se pudieron constatar y evidenciar otras especies también importantes y que deben de ser consideradas para la conservación de la zona y darnos a futuro un plus en el avistamiento no solamente de aves, fauna y flora, con todo este recurso de fauna que presenta el corredor biológico del Alto San Juan. La Universidad Tecnológica, gracias a los esfuerzos del grupo de investigación, ha logrado obtener satisfactoriamente el proceso de bioprospección. Hemos explorado las plantas, hemos determinado toda la utilidad y les hemos dado un uso especial tanto a nivel científico como a nivel ancestral, conectando 2 conocimientos muy valiosos para la investigación científica. Como institución, Universidad de Caldas y Jardín Botánico, es muy valioso este tipo de ejercicios porque corresponden a territorios reales de expansión de zonas altamente interesantes para la conservación, pero también zonas interesantes hacia la consolidación de propuestas comunitarias para el desarrollo sustentable o sostenible. Uno de los elementos importantes nuestros de cumplir el objetivo es por lo menos provocar y promover en las regiones la recuperación de semillas criollas y nativas, y creo que lo logramos a través de los custodios de semilla, en este caso a través de el rescate de especies o de semillas interesantes a nivel forestal. Pero también nuestro objetivo como Jardín Botánico es reconocer la riqueza biótica de nuestro país, y eso nos ayuda a entender un poquito también la dinámica de estas zonas como núcleos forestales valiosos para el país, y saber que podemos contar con estos escenarios para que podamos continuar a futuro haciendo investigaciones de tipo biológico como tal. Y otro tercer elemento que concluye y que facilita de verdad que este tipo de ejercicios son muy interesantes para que las universidades puedan consolidar su quehacer institucional con comunidades locales, es esa forma en la cual pudimos lograr trabajar con consejos comunitarios y con las comunidades, donde precisamente tuvimos el respaldo y el acompañamiento de ellos, con la certeza que tenemos de que ellos muy seguramente puedan seguir generando propuestas de aprendizaje de doble vía, tanto de saber haciendo y de recuperación de saberes ancestrales desde la universidad con ellos, para que pues, se pueda tejer una buena estrategia de conservación de estas áreas tan importantes para Colombia. Uno de los grandes hallazgos que tuvimos, no solo con especies que son muy buscadas, no solo fue ese, sino también las personas. Sí, yo creo que ese fue uno de los grandes hallazgos, porque son personas que han cambiado su visión con respecto al medio ambiente, al cuidado, a las especies, al interés de aprender y de cuidar un poco y hacer parte de la mejora. Entonces, gracias a ellos fue que se pudo lograr que el vivero, por ejemplo, ahora ya tenga
más de, no sé, unas 1000 plántulas, que se hayan hecho parcelas de enriquecimiento forestal, que se tengan marcados rodales semilleros y que todo este esfuerzo sí haya valido la pena porque son personas que les interesa y que siempre estuvieron muy dispuestas a ayudarlos. Entonces, para mí ese fue como el mayor hallazgo. Los resultados más importantes son que Santa Cecilia es un territorio que ofrece muchas oportunidades para conservar el mono, especialmente relacionadas con tener bosques maduros, con una diversidad importante de árboles y con una extensión suficiente para mantener poblaciones saludables de estos monos. Pero también tiene unas amenazas latentes y vigentes, como el desconocimiento, como que quizá quienes los conocen muchas veces son personas que los cazan o que talan los árboles. Sin embargo, con esto genera una oportunidad también de coexistencia, porque la presencia del mono también permite la presencia de bosques saludables. Entonces hay trabajo importante que hacer. Y también conocer la dieta específica de esta especie de mono en estas selvas nos permite, por ejemplo, establecer planes de restauración. Muchas de las selvas que existen han perdido árboles importantes maderables, y muchas de esas especies maderables son importantes en la dieta del mono. Entonces, si hacemos restauración de las selvas con estas especies maderables, que son especies importantes en la dieta del mono, podemos tener también selvas más saludables, no solo para los animales y la fauna, sino también para las personas que dependen de estas mismas selvas. También es importante destacar que la interacción de los grupos ejecutores del proyecto, de las 3 instituciones, 2 componentes, el de flora y el de fauna, permitió un mayor acercamiento, permitió compartir los conocimientos académicos y las experticias de cada grupo hacia el proyecto, como internamente en cada grupo esa interacción permitió consolidar unos aspectos apoyados con los otros grupos, con los cuales esa colaboración se va a acrecentar en el futuro con otras actividades investigativas del proyecto, tanto en flora como en fauna de la región, como de otras regiones del país, en las cuales actuemos los grupos, ¿sí?, de una manera consolidada. Es decir, en un gran resumen, que la ejecución con las 3 grupos de investigación de las 3 entidades, además de alcanzar los objetivos, se logró una integración investigativa, una integración a trabajo a futuro de los grupos y de las instituciones, que cada vez se consolida más, siendo instituciones de la región, actuando en esta zona del Chocó biogeográfico y en el corredor biológico del Alto San Juan. Todos estos resultados no hubieran sido posibles sin la participación activa de los diferentes miembros de la comunidad, los jóvenes, los sabedores, los profesores, los miembros de los consejos comunitarios, todas esas personas que es la parte viva de este corregimiento y que nos abrieron sus puertas, sus casas y nos permitieron conocer un poco más de ese gran saber. Bueno, y por último, agradecemos lógicamente a todas las comunidades que nos brindaron su respaldo, su apoyo, y lógicamente esperamos y aspiramos que nuestro ejercicio no quede en vano y que puedan seguir abordando todos esos elementos que muy seguramente con su entusiasmo, con su valentía, siguen apostándole a desarrollar en este sector del Alto San Juan propuestas para su bienestar, su dignidad y su buena condición de vida para futuras generaciones.
Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia.